Capítulo 41. Una semana antes. Dentro de la oficina del profesorado de la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio, la luz del sol se derramaba sobre pilas de documentos y papeleo medio abandonado, pintando la habitación con el perezoso dorado de la tarde. Satoru Gojo estaba sentado en su silla con una pierna cruzada sobre la otra, haciendo girar un bolígrafo distraídamente entre sus dedos. Incluso con la venda sobre los ojos, la diversión en su expresión era imposible de ignorar. Entonces, dijo, alargando la palabra a propósito, ¿esa es tu excusa para faltar al entrenamiento práctico durante todo un día? Yami estaba de pie frente al escritorio con su habitual estuche de guitarra colgado sobre el hombro. Su rostro estaba tan tranquilo como siempre, pero los 6 ojos de Gojo ya habían detectado algo inusual. Sangre. No era la de Yami. Mezclada con ella estaba la persistente huella de algo retorcido, pegajoso y profundamente desagradable. Una presencia maldita tan deformada que parecía podredumbre tomando forma. No estaba faltando a clases, dijo Yami en voz baja. Se acomodó el cuello ligeramente arrugado. Sus pendientes anafudas se balancearon débilmente con el movimiento. Solo fui a ver una película. ¿Una película? Gojo arqueó una ceja y se inclinó hacia adelante, de repente interesado. ¿Qué clase de película podría hacer que un estudiante modelo como tú abandonara las clases? ¿El hombre insecto 3? Yami bajó la mirada por un momento, como si estuviera reproduciendo la escena en su mente. No. Era un documental sobre la vida. Por primera vez en un buen rato, Gojo dejó de bromear. El aire de la oficina cambió. Porque cualquier cosa que Yami hubiera visto unas horas antes, había dejado una marca. Y no una pequeña. 3 horas antes. Ciudad de Kawasaki, Shinegideon. Era un viejo cine escondido en una parte tranquila de la ciudad, el tipo de lugar que ya estaba medio olvidado por la ciudad a su alrededor. Las instalaciones estaban anticuadas, la alfombra olía ligeramente a polvo y palomitas rancias, y la iluminación del vestíbulo era lo suficientemente tenue como para hacer que todo pareciera cansado. Yami solo estaba pasando por ahí. Pero desde que su tasa de sincronización había aumentado al 15%, sus sentidos se habían vuelto absurdamente agudos. Incluso a través de las gruesas paredes del cine, podía escuchar algo incorrecto en el silencio. Sonidos débiles. Sonidos rotos. Suaves gemidos que no deberían existir. Yami dejó de caminar y lentamente levantó la cabeza. Sobre el edificio, el cielo se veía mal. Una neblina gris muerta se aferraba al cine como un segundo techo, filtrándose hacia abajo en hebras demasiado sucias como para confundirlas con residuos ordinarios de energía maldita. Esto no era el aura residual de algún espíritu maldito común. Las maldiciones ordinarias nacían de emociones negativas. Feas, crueles, asesinas, sí, pero aún instintivas. Esto era diferente. Esto se sentía deliberado. Profanación disfrazada de arte. Yami observó la entrada del cine durante unos segundos, luego cambió silenciosamente de dirección. Veamos qué hay aquí, murmuró. La entrada de boletos estaba vacía. Sin empleados, sin clientes, sin ningún sonido aparte del zumbido apagado de la electricidad y el ocasional parpadeo de una luz de emergencia brillando con un verde antinatural en el pasillo. Cuanto más profundo iba, más fuerte se volvía el olor. Sangre. No fresca. Pero tampoco completamente vieja. Y entretejida en ella estaba esa misma aura maldita nauseabunda, como si algo hubiera metido las manos en carne humana y la hubiera amasado fuera de forma con alegría. La mano de Yami se tensó inconscientemente alrededor de la correa del estuche de guitarra sobre su hombro. Técnicamente, llevar una herramienta maldita fuera de misiones oficiales iba contra las reglas de la escuela. En la práctica, Yami nunca había desarrollado el hábito de estar desarmado. En este mundo, su espada seguía siendo lo más cercano que tenía a la tranquilidad mental. Se detuvo frente a la sala 3. Un líquido rojo oscuro se había filtrado por debajo de la puerta, dibujado en líneas extrañas por la presión de la energía maldita residual. Yami observó la rendija debajo de la puerta en silencio. Entonces apoyó una mano sobre la manija y la abrió. La pesada puerta insonorizada se abrió con un chirrido hacia adentro. Dentro, no había ninguna película reproduciéndose. La pantalla estaba vacía. Completamente negra. Solo el proyector seguía zumbando inútilmente detrás de las filas vacías, proyectando una luz inútil hacia la nada. En la esquina trasera, 3 figuras estaban sentadas inmóviles en sus asientos. A simple vista, podrían haber parecido estudiantes dormidos. A simple vista, los ojos de Yami se entrecerraron. Llevaban uniformes escolares. Sus cuerpos, sin embargo, habían sido remodelados en grotescas burlas de la forma humana. Las cabezas habían sido forzadas hacia sus pechos.
las extremidades dobladas hacia atrás en ángulos imposibles. Su piel estaba manchada con moretones negro-púrpura, del tipo que quedan cuando el alma misma ha sido agarrada y retorcida. Ni siquiera la muerte había borrado el terror de sus rostros. Ese familiar y repugnante trabajo hizo que algo frío se asentara dentro del pecho de Yami. Maito. De todos los fragmentos de la historia original que la memoria había difuminado con el tiempo, esta era una cosa que jamás podría confundir. ¿Es esto lo que llamas arte? Preguntó Yami suavemente. Su voz resonó por el oscuro cine. No hubo respuesta. El responsable ya se había ido. Lo que quedaba atrás parecía casi intencional. Como una firma. Como una pieza de exhibición dejada para cualquiera lo suficientemente perceptivo como para encontrarla. Yami caminó por el pasillo hacia los cuerpos. No se estremeció. No retrocedió. No vomitó. Solo observó. Y en su visión, la situación era incluso peor de lo que parecía. Sus almas no se habían dispersado. La técnica de Maito las había retorcido tan completamente que incluso en la muerte, algo seguía atrapado dentro de los restos de sus cuerpos, incapaz de seguir adelante, dejado para sufrir en silencio. Por primera vez, un escalofrío visible apareció en los ojos de Yami. Esto realmente es imperdonable. Se agachó frente al cuerpo más cercano y apoyó suavemente una mano sobre su frente. Calidez fluyó desde su palma. No era energía maldita. No era técnica maldita inversa. Solo la fuerza constante y pura nacida de la respiración del sol. Una calidez dorada se extendió por el cadáver como el amanecer tocando la escarcha. SSSHHH. La carne arruinada se suavizó, ennegreció y luego se desmoronó en cenizas. De esas cenizas, un hilo de humo blanco pálido se elevó en el aire, dando una vuelta sobre la mano de Yami. Se sentía como gratitud. Entonces desapareció. Yami hizo lo mismo con los otros dos. Cuando terminó, la última fila del cine se había vuelto silenciosa de una manera completamente diferente. Quieta. Limpia. Se puso lentamente de pie. El proyector seguía zumbando. La pantalla vacía seguía vacía. Y aún así, el lugar se sentía incluso más vacío ahora. Yami se giró hacia la salida. Ese olor podrido aún permanecía en el aire, débil pero inconfundible. El olor de Maito. Lo grabó en su memoria. No importa quién creas que eres, dijo Yami, con una voz baja y firme, cualquiera que pisotee la vida será rechazado por la propia vida. Salió del cine y entró bajo la brillante luz del sol. El día afuera era cálido, casi ofensivamente normal, pero el aura a su alrededor se había vuelto lo suficientemente afilada como para cortar. Desde que llegó a este mundo, ya había decidido una cosa. Algunas tragedias no serían permitidas una segunda vez. No mientras él estuviera aquí. Yami sacó su teléfono. En la pantalla había una imagen borrosa que había obtenido de una cámara de seguridad cercana. Una figura de cabello largo. Rostro cosido. Postura frívola. Incorrecto en todas las formas posibles. Su pulgar rozó ligeramente la imagen. Te encontré. Una tenue luz dorada rojiza parpadeó en sus ojos. Eres absolutamente imperdonable. En la historia original, nadie había logrado salvar a Junpei y Yoshino. Pero este mundo ya había cambiado. Y desde el momento en que Yami entró a ese cine, los roles de cazador y presa se habían invertido. El recuerdo terminó ahí. De vuelta en la oficina del profesorado, Gojo apoyó el mentón sobre una mano y estudió al chico que estaba frente a él. Todavía podía sentir el residuo de ello. No solo el aura maldita. La intención. Yami no estaba simplemente enojado. Ya había tomado una decisión. Suena como si te hubieras encontrado con algo desagradable, dijo Gojo finalmente, con su habitual tono juguetón apagado bajo algo más serio. ¿Quieres la ayuda de tu profesor? No. Yami negó con la cabeza una vez. Su voz permaneció tranquila, pero sus ojos estaban claros e inquebrantables cuando levantó la mirada. Esto es algo de lo que tengo que encargarme. Gojo lo observó durante unos segundos. ¿Por qué te topaste con ello? Porque me topé con ello, respondió Yami. ¿Y por qué puedo cortarlo? Por un instante, la habitación quedó en silencio. Entonces Gojo sonrió. No su habitual sonrisa tonta. Algo más pequeño. Más afilado. Más genuino. Esa es una frase bastante genial. Abrió un cajón, sacó un permiso de ausencia, lo firmó sin dudar y lo deslizó por el escritorio. Ve. Yami lo atrapó limpiamente. No tengo idea de qué estás planeando exactamente, dijo Gojo, recostándose nuevamente, pero como tu profesor, lo apruebo. Luego levantó un dedo. Pero recuerda una cosa. Su voz se volvió seca. Encárgate limpiamente de ello. No le crees trabajo extra a Kiyotaka Eiichi. Yami inclinó ligeramente la cabeza. Lo haré. Guardó el permiso y se dirigió hacia la puerta.
Entonces, después de una pausa, añadió sin mirar atrás. Después de todo, encargarse de la basura es trabajo del limpiador. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la oficina volvió al silencio. Gojo se recostó en su silla y observó el techo. Esa mirada. Dejó las palabras en el aire, luego sonrió para sí mismo. Como un cazador encontrando a su enemigo natural. Golpeó una vez el escritorio con el bolígrafo. Qué interesante. Parecía que después de todo habría un buen espectáculo antes del evento de intercambio. Capítulo 42. Prefectura de Kanagawa, ciudad de Kawasaki. Una fina llovizna caía desde el cielo nublado, cubriendo las viejas calles de la ciudad con una húmeda neblina gris. Yami caminaba solo bajo un paraguas negro, avanzando por los callejones enredados con pasos tranquilos. Había dejado su estuche de guitarra en un casillero de la estación cercana. Envuelta en tela negra, Shiranui ahora colgaba de su cintura. Seguía siendo llamativa, pero en un vecindario caótico como este, un extraño cargando una espada normalmente atraía menos problemas de los que uno podría esperar. La suciedad termina aquí. Se detuvo en la entrada de un estrecho callejón sin salida donde el agua de lluvia se había acumulado formando un oscuro espejo poco profundo. La mayoría de los rastros ya habían sido borrados por la lluvia, pero no el olor. Ese hedor único seguía aferrándose al aire, claro como una marca para sus sentidos agudizados. Entonces sus oídos se movieron ligeramente. Desde otro callejón, a 2 cuadras de distancia, llegaron sonidos apagados de impactos, seguidos por el grito ahogado de dolor de un chico. Yami reconoció ese sonido inmediatamente. Acoso escolar. En lo profundo de un callejón estrecho y oscuro, Junpei y Yoshino yacía encorvados sobre el agua embarrada. Su uniforme escolar estaba manchado de suciedad y cubierto de huellas. Varios chicos con el mismo uniforme lo rodeaban como una manada de perros. En el centro estaba un delincuente rubio, con la colilla de un cigarrillo ardiendo entre sus dedos mientras la lluvia siseaba suavemente contra la brasa. Oye, Junpei, dijo el chico rubio con una sonrisa burlona, agachándose ligeramente para mirarlo a los ojos, no me gusta la forma en que me estás mirando hoy. Bajó el cigarrillo hasta dejarlo cerca del rostro de Junpei. ¿Qué pasa? ¿Sigues pensando en tu mamá? ¿Esa que solo sabe cocinar? La sonrisa del chico se ensanchó. ¿Qué tal si voy ahora mismo a tu casa y hago que ella también pruebe esto? Detente. Junpei apretó los dientes tan fuerte que su mandíbula tembló. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su cuerpo se sacudía por partes iguales de dolor y rabia. Humillación. Odio. Desesperación. Las oscuras emociones se pudrían dentro de él, expandiéndose hasta amenazar compartirlo desde dentro. Si tan solo tuviera un poco más de fuerza. Solo un poco. Los mataría. Definitivamente mataría a cada uno de esos bastardos. Oh. El chico rubio captó el brillo asesino en los ojos de Junpei y solo se rió más fuerte. ¿Quieres matarme? En lugar de miedo, la emoción iluminó su rostro. Lanzó una fuerte patada al estómago de Junpei. Entonces hazlo, basura. El cuerpo de Junpei se arqueó violentamente. Un jadeo ahogado escapó de su garganta mientras su estómago se retorcía de dolor. El chico rubio levantó la pierna otra vez, listo para aplastarlo con más fuerza. Entonces sonaron pasos desde la entrada del callejón. Lentos. Firmes. Tranquilos. Era un sonido tan pequeño y, aún así, de alguna manera atravesó la lluvia y silenció el callejón en un instante. El delincuente rubio se detuvo y se giró instintivamente. Un chico estaba de pie en la entrada, sosteniendo un paraguas negro. Cabello negro. Ojos rojos. Extraños pendientes con patrón floral balanceándose débilmente bajo la lluvia. No hizo nada. Simplemente permaneció ahí. Y aún así, la temperatura del callejón pareció desplomarse. Lárguense. Yami no desenfundó su espada. Ni siquiera se molestó en darles una mirada adecuada. Solo una frase. Pero la presión detrás de esas palabras cargaba la intención asesina de un hombre que había decapitado incontables abominaciones. Barrió el callejón como la llegada del mismo invierno. Las piernas del delincuente rubio comenzaron a temblar en el lugar. En sus ojos, el chico frente a él ya no parecía humano. Detrás de él, era como si un sol ardiente hubiera surgido bajo la lluvia, feroz al punto de poder quemar sus almas hasta convertirlas en cenizas. Monstruo. Retrocedió tambaleándose de terror. Los otros huyeron incluso más rápido. Gritando y tropezándose entre ellos, escaparon del callejón sin atreverse a mirar atrás. En segundos, el lugar quedó vacío. Solo permaneció el sonido de la lluvia golpeando suavemente los charcos y el concreto. Junpei se obligó a levantar la cabeza. Observó la figura de pie bajo la tenue luz, iluminada por la lluvia detrás del callejón.
¿Quién, eres tú? Yami cerró el paraguas y caminó hacia él. Luego extendió una mano. Escuela Técnica de Hechicería de Tokio, dijo. Yami. Junpei miró aquella mano limpia y delgada, luego encogió instintivamente sus propios dedos embarrados. Estoy sucio. Los sucios son ellos. No tú. Yami no retiró la mano. En cambio, sujetó a Junpei por la muñeca y lo levantó. Calidez se extendió desde ese agarre. El frío cuerpo de Junpei tembló ligeramente. 10 minutos después, ambos estaban sentados frente a frente dentro de una tienda de ramen llamada Ichibamboshi. Vapor se elevaba desde 2 tazones de ramen tonkotsu colocados entre ellos. La lluvia resbalaba por las ventanas, difuminando la calle exterior en una mancha gris de acuarela. Junpei mantenía la cabeza baja mientras comía. Devoraba los fideos en grandes bocados, como alguien que había olvidado lo que se sentía sentarse en un lugar cálido. El caldo caliente descendió por su garganta y se asentó en su estómago, expulsando el frío de su cuerpo, aunque no el peso dentro de su pecho. Después de terminar el último bocado, finalmente levantó la mirada. ¿Por qué me salvaste? Su voz era baja, pero cargaba un tono de incredulidad. No nos conocemos. Yami dejó los palillos sobre la mesa y limpió su boca con un pañuelo. Sé lo suficiente. Junpei lo observó confundido. ¿Por qué? Yami miró la calle lluviosa al otro lado del vidrio. Porque la vida es pesada. Su voz estaba tranquila, pero llevaba consigo una certeza inconfundible. No importa cuán pequeña sea una vida, no debería ser pisoteada. Los dedos de Junpei se apretaron sobre su regazo. Pero ellos también están vivos, dijo amargamente. Entonces, ¿por qué pueden tratar así a otras personas? Porque todavía no me han conocido. Yami se giró de nuevo y miró directamente a los ojos de Junpei. Por un momento, Junpei olvidó respirar. Esos ojos rojos eran claros. No fríos, no vacíos. Solo firmes. Como si pudieran ver todo lo que se estaba pudriendo dentro de él y aún así permanecer tranquilos. Si la ley no puede castigarlos, dijo Yami, entonces yo lo haré. La respiración de Junpei se detuvo por un instante. Pero, Junpei, continuó Yami, con un tono ligeramente más afilado, no dejes que el odio te consuma. Si cruzas esa línea, no serás diferente de ellos. Junpei se congeló. Algo en esas palabras atravesó directamente el ruido dentro de su mente. La inquietud, la ira, las fantasías de venganza que habían estado creciendo dentro de él durante todo el día, de repente parecieron perder su forma. Se sentía extraño, como estar bajo la luz del sol en invierno. Bajó ligeramente la cabeza. Yami-kun, murmuró, como si estuviera probando el nombre. Entonces Yami se levantó repentinamente de su asiento. Su mirada se dirigió bruscamente hacia la ventana y, en un instante, todo rastro de calidez desapareció de su expresión. Junpei lo sintió demasiado tarde. El cambio en la atmósfera. Algo había cambiado. ¿Qué ocurre? Preguntó instintivamente. Yami tomó la espada que estaba junto a la mesa y dejó algunos billetes debajo del tazón. Algo a lo que le gusta jugar con las almas nos siguió. Junpei lo miró fijamente, confundido. Yami le dio una pequeña sonrisa, casi tranquilizadora. Quédate aquí. No te muevas. Miró el tazón frente a Junpei. Tu ramen se enfriará. Luego se giró y salió caminando bajo la lluvia. A través del vidrio cubierto de gotas, Junpei observó su figura desaparecer alrededor de la esquina. En las sombras justo más allá de la tienda, un joven de cabello azul se apoyaba perezosamente contra la pared. Costuras recorrían su rostro como una burla a la artesanía. Su sonrisa era ligera, divertida, casi infantil y completamente incorrecta. Maito. Miró primero hacia la dirección en la que Yami se había ido y luego hacia Junpei dentro de la tienda, soltando una suave risa. Oh. Se lamió los labios. Pensé que solo había encontrado un pequeño juguete ordinario. Pero resulta que hice aparecer algo interesante. Sus ojos brillaron con una curiosidad codiciosa. Esa alma roja se ve deliciosa. Afuera, la lluvia comenzó a caer con más fuerza. En algún lugar dentro del laberinto de callejones más adelante, el cazador y la presa estaban a punto de encontrarse por primera vez. Y esta vez, Maito ya no era el único que estaba cazando. Capítulo 43. El callejón era oscuro y estrecho, un callejón sin salida devorado por las sombras. El agua de lluvia goteaba desde los aleros, reuniéndose en corrientes turbias que se arrastraban sobre el suelo roto. El aire era húmedo, frío y estaba contaminado por algo mucho más repugnante que la lluvia. Maito estaba de pie en la oscuridad con las manos en los bolsillos, con su habitual sonrisa despreocupada todavía pegada en el rostro. Bueno, me encontraron.
Inclinó la cabeza, pareciendo casi decepcionado mientras observaba a Yami caminar hacia él con un paso tranquilo. Esperaba tener primero una pequeña charla agradable con ese chico, Junpei. Ya sabes, una conversación sincera sobre la vida. Maito señaló perezosamente hacia el otro extremo del callejón, donde la solitaria silueta de Junpei y Yoshino todavía podía verse vagamente a través de la lluvia. Míralo. Tiene talento. Acosado, aislado y lleno de resentimiento hacia el mundo. La sonrisa de Maito se ensanchó. Dale un poco de poder, solo un pequeño empujón para remodelar su vida, y podría convertirse en una máquina de matar maravillosa. Su tono era ligero y casual, como si estuviera hablando sobre el clima o decidiendo qué comer para la cena. No notó que con cada palabra que pronunciaba, la temperatura del callejón descendía. Yami se detuvo a 10 metros de distancia. Esa distancia era perfecta. Perfecta para matar. Tu olor es asqueroso, dijo Yami tranquilamente, llamando al espíritu maldito por su nombre. Maito. Por un breve instante, la sonrisa de Maito se congeló. Luego se ensanchó nuevamente. Oh. ¿Ya soy tan famoso? ¿Incluso un estudiante me reconoce? Una maldición nacida del odio de la humanidad hacia sí misma. La mano de Yami todavía no alcanzaba su espada. Colgaba naturalmente a su costado. Pero su aura ya había fijado completamente a Maito. Tu existencia en este mundo puede no ser un error. Su voz era gentil, pero cada palabra cargaba una certeza aterradora. Tu error fue tratar las almas frágiles y preciosas como juguetes. En la clara percepción de Yami, el alma de Maito era visible bajo la superficie. Estaba retorcida, caótica y grotesca. Como un monstruo cosido torpemente a partir de innumerables fragmentos que gritaban. Eso es injusto. Solo soy una vida recién nacida, dijo Maito con un puchero exagerado, extendiendo las manos inocentemente. La humanidad me dio vida, así que, ¿no es justo que yo también les devuelva un poco? Dio un paso hacia adelante, todavía sonriendo. Como un niño desarmando un juguete para ver qué hay dentro. ¿Qué tiene eso de malo? Antes de que la última palabra cayera, Maito desapareció. Al segundo siguiente, apareció directamente frente a Yami. Su brazo derecho ya se había transformado en una afilada cuchilla de hueso, lanzándose directamente hacia el corazón de Yami. El ataque era absurdamente rápido, demasiado rápido para un espíritu maldito recién nacido. Por ejemplo, convertirte en parte de mi colección. La malicia brilló salvajemente en los ojos de Maito. Y aún así, Yami ni siquiera parpadeó. Justo cuando la cuchilla de hueso estaba a punto de perforar su pecho, se movió. Wash. Su cuerpo se deslizó medio paso hacia la izquierda como un fantasma, evitando perfectamente la cuchilla por el margen más estrecho posible. Al mismo tiempo, su mano izquierda salió disparada y sujetó la muñeca de Maito. Los ojos de Maito se entrecerraron. No estaba sorprendido de que Yami hubiera esquivado. Estaba sorprendido de que Yami se hubiera atrevido a tocarlo. La técnica de Maito, transfiguración ociosa, le permitía remodelar el alma de cualquier cosa que tocara. Contra alguien sin refuerzo de energía maldita, un solo toque debería haber significado muerte instantánea. Ja ja ja, idiota. Maito rió salvajemente y activó su técnica sin dudar. Transfiguración ociosa. La energía maldita surgió desde su mano hacia la palma de Yami, invasiva y cruel, intentando enterrarse en su cuerpo y retorcer su alma en algo monstruoso. Entonces sus almas se tocaron. Sichle. Un sonido enfermizo atravesó el callejón. Ah ah. La sonrisa en el rostro de Maito se rompió instantáneamente, reemplazada por pura agonía. Lo que había tocado no era un alma humana. Era el sol. Un brillo aterrador y abrasador explotó desde el punto de contacto, quemando la capa más profunda de su existencia. El alma de Yami no solo no podía ser distorsionada, sino que estaba derritiendo activamente la de Maito. Suéltame. Maito gritó. Su mano libre se transformó instantáneamente en un enorme martillo y golpeó el suelo, usando el retroceso para arrancarse del agarre de Yami. Retrocedió tambaleándose decenas de pasos antes de estrellarse contra la pared al final del callejón. Cuando bajó la mirada, una marca negra de quemadura había quedado grabada en su muñeca. No era simplemente una herida física. Llegaba hasta el alma. No importaba cuánta energía maldita vertiera en ella, el daño no sanaba. Humo negro seguía elevándose en delgadas espirales. ¿Qué eres? Exigió Maito, mirando a Yami con miedo genuino por primera vez. Era la primera vez que encontraba algo que se sintiera como un enemigo natural. Soy Yami. Yami levantó lentamente la mano derecha y la apoyó sobre la empuñadura de la katana negra en su cintura. Y soy aquel que cortará tu pecado. Clan. Con un sonido claro y resonante, la herramienta maldita de grado supremo Shiranui salió una pulgada de su vaina.
Solo una pulgada. Una luz dorada rojiza inundó el callejón al instante. Era el brillo producido cuando la respiración del sol resonaba con Shiranui. La lluvia que se acercaba demasiado se evaporaba instantáneamente en niebla blanca. El húmedo y sucio callejón quedó bañado en un calor sagrado. Envuelto en vapor y luz dorada, Yami permaneció ahí con sus tranquilos ojos rojos fijos en el aterrorizado rostro de Maito. En ese momento, en la visión de Maito, Yami ya no parecía humano. Parecía un dios de la ejecución saliendo del purgatorio. La presión que emanaba de él era tan abrumadora que, por primera vez en su vida, Maito sintió el impulso de huir. Tus manos están demasiado sucias, dijo Yami suavemente. Su voz no era fuerte, pero sonó como un juicio. Entonces desapareció. Respiración solar de concentración total. Primera forma, danza. Boom. Un corte circular perfecto de fuego explotó a través de la noche lluviosa. Era demasiado rápido. Tan rápido que Maito ni siquiera pudo ver el arco de la espada. Solo sintió un repentino frío atravesando su pecho, seguido inmediatamente por una agonía abrasadora que explotó por todo su cuerpo. Sangre mezclada con suciedad negra salió disparada de su boca. Maito retrocedió tambaleándose y bajó la mirada con incredulidad. Una profunda herida había sido tallada en su pecho, tan profunda que el hueso era visible. Chispas doradas rojizas crepitaban en los bordes, quemando sin cesar y negando cualquier posibilidad de regeneración. ¿Qué clase de llama es esta? La voz de Maito tembló. Este fuego no solo estaba quemando su cuerpo, estaba quemando su alma. Esto aún no termina. La voz de Yami vino desde detrás de él, como una espada ya apoyada en la parte posterior de su cuello. Maito se giró bruscamente y se encontró con un par de ojos rojos sin emociones, y con Shiranui levantada una vez más, envuelta en luz ardiente. Segunda forma, cielo azul claro. El corte ascendió. Las llamas surgieron hacia arriba como un pilar capaz de dividir el cielo y la tierra, iluminando la oscura noche lluviosa como si el amanecer hubiera llegado en un instante. En ese callejón sin nombre, el espíritu maldito de grado especial nacido de la malicia humana finalmente había encontrado la única existencia destinada a oponerse a él. Un espadachín sin energía maldita. Y un alma más caliente que el sol. Capítulo 44. Boom. Cuando cielo azul claro descendió violentamente, el oscuro callejón empapado por la lluvia fue instantáneamente tragado por llamas doradas rojizas. El calor era tan intenso que la lluvia que caía se evaporaba al contacto, convirtiéndose en una niebla blanca ascendente que cubrió la estrecha calle. Aunque Maito retorció su cuerpo en el último segundo y apenas evitó el centro del corte, las abrasadoras secuelas aún así lo alcanzaron como el borde de una sentencia de muerte. Una parte de su cabello quedó quemada de negro. Su expresión se oscureció inmediatamente. Humano, te estás volviendo demasiado arrogante. La voz de Maito perdió su tono juguetón. Su rostro se torció y sus rasgos cosidos se retorcieron con una ira genuina. Como un espíritu maldito de grado especial nacido del odio de la humanidad hacia sí misma, había estado en la cima de la cadena alimenticia desde el momento en que nació. Él era quien jugaba con las almas. Él era quien decidía la forma del miedo y de la muerte. ¿Desde cuándo era el turno de un mocoso sin una pizca de energía maldita de darle lecciones? Mostró los dientes. No sé qué demonios pasa con esa espada tuya, pero nada de eso importa si no puedes golpearme. Con un rugido furioso, el cuerpo de Maito comenzó a distorsionarse. Sus brazos se hincharon y se dividieron, transformándose en múltiples cuchillas largas en forma de látigo cubiertas de crueles ganchos y púas. Azotaron salvajemente el aire como los tentáculos de un monstruo marino de las profundidades, cada uno envuelto en una densa energía maldita que desgarraba la atmósfera con agudos sonidos de ruptura. Isómero polimórfico del alma, rechazo corporal. Gritó el nombre con fuerza, pero debajo de su arrogancia había una cautela inconfundible. Sus instintos le estaban gritando. Tenía que matar a este humano inmediatamente. Así que, en el momento en que atacó, eligió un asalto de amplio alcance que cubría todo el callejón, llenando cada centímetro del espacio con sombras de cuchillas y sin dejarle a su oponente ningún lugar para escapar. Muere. Maito sonrió salvajemente, ya imaginando a Yami despedazado en trozos de carne. Pero frente a esa abrumadora lluvia de ataques, el rostro de Yami permaneció tan tranquilo como un lago inmóvil. Su respiración cambió. El calor que lo había rodeado hace un momento cambió inmediatamente, volviéndose gentil, fluido y casi sin peso. Aunque la base de Yori Chitsugikuni residía en la respiración solar, la fuente de todos los estilos de respiración, una vez que la asimilación de Yami alcanzó el 15%, ya podía derivar e imitar las cualidades de otras artes de respiración básicas a través de los principios de la respiración solar.
Concentración total, respiración de agua. Su voz tranquila desapareció bajo la lluvia. Tercera forma, danza fluida. En el exacto momento en que las cuchillas con ganchos estaban a punto de desgarrar su carne, Yami se movió. Su cuerpo pareció disolverse en agua. Se deslizó a través de la densa tormenta de látigos con una gracia imposible, moviéndose a la izquierda, girando a la derecha, agachándose, deslizándose y pivotando. Cada movimiento era perfecto, cada cambio realizado en el instante preciso necesario, como si ya hubiera previsto toda la trayectoria de cada látigo antes incluso de que Mahito los lanzara. No se abrió paso a la fuerza. Fluyó a través de ellos. Como el agua encontrando grietas entre las piedras, sin importar cuán afilada fuera la roca, la corriente siempre encontraba un camino. Las pupilas de Mahito se encogieron. ¿Qué? No podía entenderlo. Este era un callejón estrecho y sin salida. Incluso un hechicero experimentado de grado 1 debería haber sido despedazado por ese ataque. Y aún así, Yami atravesó todo sin un solo corte en su cuerpo. Y eso no era el final. En el momento en que Yami cruzó el último hueco y cerró la distancia hasta quedar a 3 metros, su aura volvió a cambiar. La suavidad fluida del agua desapareció. En su lugar explotó un calor violento y abrasador incluso más feroz que antes. Agua y fuego cambiaron en un solo instante. Este era un ritmo de combate que Yami había perfeccionado a través de práctica repetida. Usaba la flexibilidad de la respiración de agua para esquivar y luego cambiaba a la destrucción explosiva de la respiración solar en el momento en que aparecía una apertura. Respiración solar, tercera forma. Shiranui cortó hacia adelante. Fuego dorado rojizo se reunió sobre la espada y se condensó en un profundo arco carmesí. Sol furioso. El corte destelló. Era demasiado rápido para que Mahito lo procesara. Ni siquiera había terminado de retraer sus brazos transformados cuando la línea carmesí atravesó directamente sus defensas. Slash. Una enorme herida se abrió a través del pecho de Mahito. No solo eso, sino que las cuchillas látigo que intentó usar como escudos fueron cortadas en el instante en que tocaron la luz roja, tan fácilmente como papel atravesado por una hoja ardiente. ¡Ah, ah! Su grito resonó a través del callejón lluvioso. Retrocedió tambaleándose mientras sujetaba su pecho. Normalmente, heridas así no habrían significado nada para él. Su alma podía remodelarse a voluntad. Su cuerpo ya debería haberse reconstruido. Pero no lo hizo. Chispas doradas rojizas ardían a lo largo de los bordes de la herida, devorando la base misma de su existencia y bloqueando su alma en su lugar. Por primera vez desde su nacimiento, Mahito entendió lo que significaba sufrir. Imposible, esto es imposible. Miró la herida con absoluto horror. La transfiguración ociosa se suponía que le permitía alterar libremente su alma y, a través de eso, reparar cualquier daño hecho a su cuerpo. Pero ahora el alma alrededor de la herida se sentía quemada y solidificada. No se movía. No cambiaba. No sanaba. Este humano era su enemigo natural. Una restricción absoluta. Todavía no termina. La voz de Yami volvió a resonar. No le dio tiempo a Mahito para recuperarse. Su pie golpeó el suelo y salió disparado hacia adelante como una flecha liberada de un arco tensado. Shiranui volvió a elevarse en su agarre, con llamas deslizándose sobre la oscura hoja. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Mahito entró completamente en pánico. Si recibía otro golpe, realmente moriría. Esa realización destruyó el último rastro de su arrogancia. Este mocoso puede matarme. La desesperación retorció su rostro. Forzó sus manos en posición, intentando apostarlo todo a desplegar su expansión de dominio incompleta. Expansión de Domi. Pero entonces se encontró con los ojos de Yami. Esos ojos rojos inquebrantables no contenían vacilación, confusión ni miedo. Solo juicio. Y en ese instante, el valor de Mahito se rompió. Abandonó el intento sin dudar. Huir. Tenía que huir. Su cuerpo explotó inmediatamente en incontables pequeños trozos de carne que se dispersaron en todas direcciones. Este era su método de escape de emergencia. Mientras al menos un fragmento escapara, podría sobrevivir. ¿Intentando huir? La mirada de Yami se afiló. El calor a su alrededor desapareció, reemplazado por un trueno violento y crepitante. Arcos dorados rojizos estallaron alrededor de su cuerpo y los charcos a sus pies silbaron convirtiéndose en vapor. Respiración del trueno, primera forma. Se agachó ligeramente, mientras su mano derecha se apoyaba sobre la empuñadura. Todo su cuerpo se comprimió dentro de la quietud que precede al relámpago. Destello y trueno, óctuple. ¡Bum! Un rugido atronador explotó a través del callejón.
Relámpagos dorados rojizos atravesaron el espacio reducido en una salvaje serie de destellos, cada golpe perforando un fragmento fugitivo de la carne de Maito con brutal precisión. La velocidad de la respiración del trueno y la naturaleza abrasadora y destructora de almas de la respiración solar se superpusieron, convirtiendo el callejón en un horno de luz y sonido. El olor a carne quemada llenó instantáneamente el aire. Y aún así, debido al retorcido diseño de los callejones y a la alcantarilla abierta cercana, algunos restos supervivientes todavía lograron escapar. Plop. 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 Varios trozos cayeron al agua del alcantarillado y desaparecieron dentro de la corriente subterránea. Desde la oscuridad de abajo llegó el débil y odioso grito de Maito. Yami. Recordaré esto. Definitivamente volveré. Yami regresó lentamente Shiranu y a su vaina. Los relámpagos a su alrededor se desvanecieron. No lo persiguió. El sistema de alcantarillado debajo de la ciudad era demasiado amplio y demasiado enredado. Rastrear a Maito allí abajo desperdiciaría tiempo y expondría a Junpei a un peligro innecesario. Además, el objetivo de hoy ya había sido cumplido. Había herido a Maito lo suficiente como para que la maldición no volviera a causar problemas por un tiempo. Y más importante aún, había dejado algo claro. Maito podía sangrar. Maito podía sentir miedo. Maito podía morir. Yami miró su propia mano y soltó un suspiro silencioso. Todavía no es lo suficientemente fluido. El cambio de respiración de agua a respiración solar y luego de solar a trueno había funcionado. Pero para él todavía se sentía lento. Si las transiciones hubieran sido aunque fuera una décima de segundo más rápidas, ninguno de los fragmentos de Maito habría escapado. Aún así. Es suficiente por ahora. Se giró hacia la salida del callejón. La lluvia había parado. Junpei Yoshino estaba de pie allí, aturdido, sosteniendo 2 tazones de ramen que ya se habían enfriado. Lo había visto todo. Una persona ordinaria no podía percibir claramente a los espíritus malditos, pero Junpei había visto la cegadora luz cuando Yami blandió su espada y había visto al monstruo que había perseguido sus pesadillas huir presa del pánico frente a él. Ya Yami-kun. La voz de Junpei tembló. No por miedo. Por emoción. Por admiración. Por la sensación de finalmente ver la luz después de caminar demasiado tiempo en la oscuridad. Lo siento, dijo Yami mientras se acercaba, y la frialdad de su rostro se derritió tan naturalmente como nieve bajo la luz del sol. Dejé que tus fideos se enfriaran. Tomó el tazón de las manos de Junpei y sonrió débilmente. Como disculpa, la próxima vez te invitaré a algo mejor. Luego, como si estuviera preguntando casualmente por el clima de mañana, añadió. Por cierto, ¿tienes clases mañana? Junpei dudó por un momento y luego asintió. Bien. Yami le dio una ligera palmada en el hombro. Iré también a tu escuela. Su tono era gentil. Pero la luz en sus ojos era lo suficientemente fría como para cortar acero. Te ayudaré a limpiar el resto de la basura. Capítulo 45. A la mañana siguiente, en la preparatoria Risaku, Junpei Yoshino caminaba lentamente por el pasillo con su bolso escolar colgado sobre un hombro. Sus pasos eran pesados. Aunque Yami le había dicho ayer que vendría, la inquietud seguía permaneciendo en su pecho como una piedra que se negaba a hundirse. Después de todo, esto era la escuela. Y para Junpei, la escuela no era un lugar para aprender. Era un infierno. Un infierno gobernado por Sayama, Nishimura y Honda. Oye, ¿ese no es Junpei? La voz burlona resonó como una pesadilla hecha realidad. El cuerpo de Junpei se tensó. Levantó la mirada y vio los 3 rostros que habían perseguido incontables noches sin dormir. Sayama estaba apoyado contra el marco de la ventana, abriendo y cerrando un encendedor distraídamente. Su expresión estaba llena de desprecio. Nishimura y Honda salieron desde ambos lados, bloqueando el camino frente a él. ¿Qué pasa? Corriste bastante rápido ayer. Sayama se enderezó y caminó hacia él. Lo agarró por el cuello de la camisa, acercándolo hasta que el olor a cigarrillo golpeó su rostro. Escuché que encontraste refuerzos afuera. ¿Qué era? ¿Algún raro Chunibyo cargando una espada? Así que lo sabían. Ya habían escuchado sobre lo que ocurrió en el callejón ayer. Pero, por supuesto, a sus ojos eso solo había sido un matón cualquiera que Junpei había traído de alguna manera. Suéltame, dijo Junpei entre dientes, forcejeando contra el agarre de Sayama. Oh. Los ojos de Sayama se volvieron fríos. Ahora tienes algo de valor. Presionó la rueda metálica del encendedor contra el dorso de la mano de Junpei y la arrastró sobre su piel. SZZZT. La rueda no produjo fuego, pero el áspero metal aún así desgarró su piel. Junpei se estremeció mientras el dolor recorría su brazo. Parece que la lección de ayer no fue suficiente.
Sayama sonrió con desprecio y lanzó una mirada a los otros dos. Llévenlo a la azotea. Esta vez le enseñaremos correctamente. Entendido. Nishimura y Honda avanzaron inmediatamente, cada uno agarrando uno de los brazos de Junpei. Esa familiar sensación de impotencia volvió a surgir dentro de su pecho. Junpei miró fijamente a Sayama, con la rabia ardiendo en sus ojos. Su mano derecha se deslizó silenciosamente dentro de su bolsillo y se cerró alrededor del extraño objeto maldito que había recogido ayer, el medio a través del cual su técnica dormida había comenzado a despertar. Todavía no podía controlarla correctamente, pero podía sentirla. Si quisiera, podría invocar algo. Algo venenoso. Algo translúcido y parecido a una medusa. Mátalos. Mientras los matara, todo terminaría. Justo cuando el odio de Junpei alcanzó el borde del no retorno y estaba a punto de activar su técnica sin dudar, una serie de pasos nítidos resonó desde el extremo lejano del pasillo. El sonido no era fuerte. Y aún así, cargaba un peso extraño, ahogando instantáneamente todos los demás ruidos del corredor. Todos se giraron instintivamente. Al final del pasillo, un chico con uniforme negro caminaba hacia ellos con un paso tranquilo. No llevaba el uniforme de la preparatoria Risaku. Su ropa pertenecía a la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio. Los botones dorados de la oscura chaqueta reflejaban la luz de la mañana. Su cabello negro enmarcaba un rostro tranquilo. Pendientes anafudas se balanceaban suavemente en sus orejas. Sobre su espalda llevaba un largo estuche rectangular de guitarra. Yami. Había venido. ¿Quién demonios eres tú? Gritó Sayama, soltando el cuello de Junpei y fulminando con la mirada al recién llegado. ¿De qué escuela eres? Yami no respondió. Ni siquiera miró a Sayama. Su mirada atravesó directamente a los tres delincuentes y se posó sobre Junpei. En el momento en que vio el rasguño en el dorso de la mano de Junpei y la intención asesina casi desbordándose de los ojos del chico, la expresión de Yami se enfrió. Parece que llegué a tiempo. Su voz era suave, pero atravesó el pasillo con una claridad inquietante. Solo entonces se giró hacia Sayama y los demás. ¿Así es como llaman a esto escuela? Los observó tranquilamente. Acosar a los débiles. Destruir la dignidad de alguien solo para satisfacer su propia y patética vanidad. Sus ojos se endurecieron. Asqueroso. ¿Eh? El rostro de Sayama se torció de rabia. ¿Quién demonios te crees para irrumpir aquí y sermonearnos? Dio un paso hacia adelante, listo para golpear. Yami lo miró. Solo una vez. ¡Bum! En los ojos de Sayama, el mundo cambió. El chico de pie frente a él ya no era simplemente un extraño vestido con uniforme negro. Se convirtió en otra cosa. Un monstruo caminando fuera de una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Un aura abrumadora, afilada y abrasadora, lo tragó por completo. En ese instante, Sayama vio su propio cuerpo cortado en incontables pedazos. Vio su carne quemarse. Vio su alma reducida a cenizas bajo un sol ardiente. Eso no era una ilusión nacida de la imaginación. Era la pura fuerza opresiva que Yami había acumulado al matar espíritus malignos una y otra vez. ¡Ah! La boca de Sayama se abrió, pero solo salieron sonidos rotos y ahogados. Sus pupilas se contrajeron violentamente. Su cuerpo comenzó a temblar. Y entonces el calor descendió por sus piernas. Se orinó encima. Nishimura y Honda ni siquiera duraron tanto. Sus ojos se pusieron en blanco y colapsaron en el lugar. No se desenvainó ninguna espada. No se lanzó ningún golpe. No se pronunció ninguna amenaza. Solo una mirada. Y el antes arrogante trío se quebró completamente. El pasillo quedó en silencio. Los estudiantes que habían estado observando secretamente desde la distancia estaban tan horrorizados que ninguno se atrevió a respirar. Entonces Yami retiró la mirada. La presión asesina desapareció tan abruptamente como había aparecido, como si nada hubiera pasado. Caminó hacia Junpei, sacó una pequeña venda de su bolsillo y la colocó cuidadosamente sobre el rasguño en el dorso de su mano. Está bien, dijo gentilmente. Junpei lo observó fijamente, aturdido. Este tipo de personas no valen la pena para ensuciar tus manos. Junpei miró de Yami a Sayama, quien había colapsado en un charco de su propia orina, y algo dentro de él finalmente se liberó. La oscuridad que se había estado acumulando en su pecho durante años se disolvió en ese instante. Así que eran tan débiles. Así que todo ese miedo, toda esa desesperación y toda esa humillación solo habían parecido absolutos porque él carecía del poder para defenderse. La justicia realmente podía llegar. Solo necesitaba fuerza. Yami-kun. Los ojos de Junpei se enrojecieron. Bajó la cabeza y su voz tembló, pero permaneció firme. Quiero volverme más fuerte. Apretó los puños. Quiero convertirme en alguien como tú. Alguien que pueda proteger lo que importa.
Yami lo observó por un momento y luego sonrió, débilmente, pero con sinceridad. Extendió la mano y revolvió ligeramente el cabello de Junpei. Está bien. Entonces ven conmigo. A un lugar donde realmente puedas hacerte más fuerte. Después de clases, Junpei llevó a Yami a su casa. El problema del acoso escolar había sido resuelto, pero Junpei todavía no podía dejar de preocuparse por su madre. La aparición de Maito ayer había dejado un nudo de miedo dentro de él. Quería que Yami fuera con él, revisar a la casa y se asegurara de que todo estuviera bien. Los dos se detuvieron frente a la puerta del apartamento. Entonces los pasos de Yami se detuvieron. Junpei lo notó de inmediato. ¿Qué ocurre? Las cejas de Yami se fruncieron. Su mirada se fijó en la puerta firmemente cerrada. Hay una presencia maldita adentro. Su voz se volvió fría instantáneamente. Y no es una ordinaria. El olor era antiguo. Vil. Pesado con malicia. Llevaba el aura inconfundible del dedo de Ryom en su cuna. El rostro de Junpei perdió todo color. Mamá. Se lanzó hacia la puerta, con las manos temblando tanto que casi dejó caer las llaves. Por favor, deja que esté bien. Por favor. Justo cuando la última oscuridad había comenzado a desaparecer de su vida, la desesperación volvió a surgir y apretó su corazón una vez más. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, deja tu like y suscríbete para apoyar al canal. Si deseas la traducción de una novela en específico, solo coméntalo. Nos vemos en el siguiente video.